La primera civilización se desarrolló en Mesopotamia, así lo llamaron los griegos, que significa entre ríos. En efecto, en este vasto territorio recorren dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos, antes de desembocar al Golfo Pérsico, forman el río de los árabes. El territorio de Mesopotamia está dividida en dos grandes regiones. En el norte se encuentra la Alta Mesopotamia, cuyo relieve es montañoso, poco productivo y de clima templado. Sus habitantes se dedicaban a la caza o la guerra como medio de subsistencia. El pueblo más destacado eran los asirios. Por su parte, en el sur se ubica la Baja Mesopotamia, que gracias a su clima cálido y valles fértiles permitieron que sus habitantes fueran hábiles agricultores. En este lugar habitaron los sumerios, acadios, amorreos y en especial los caldeos. De acuerdo a los pueblos que se han establecido en este vasto territorio, su historia ha sido periodificada de la siguiente manera. Periodo sumerio-acadio. Los sumerios se asentaron en la Baja Mesopotamia hacia el cuarto milenio antes de nuestra era. Surgieron ciudades-estados con gobiernos autónomos importantes. Entre ellos tenemos Ur, Uruk, Lagash, Nippur, entre otros. Proporcionaron grandes aportes culturales como el arado, la rueda, el calendario lunar de 12 meses, el sistema de numeración sexagesimal, la escritura cuneiforme y el poema de Gilgamesh. Alrededor del año 2300 antes de nuestra era, los acadios, un pueblo que vivían más al norte, sometieron a los sumerios bajo el liderazgo de Sargón I, logrando formar el primer imperio de la historia, fijando su capital en Akkad. Con el tiempo, los acadios adoptaron la cultura sumeria y sus creencias religiosas, lo que dieron origen a la cultura sumerio-acadio. Este imperio llega a su fin con las constantes rebeliones de los sumerios y a la invasión de pueblos nómadas como los gutis. Imperio babilónico. Aunque los sumerios recuperaron su hegemonía, no fue por mucho tiempo. Alrededor del año 2000 antes de nuestra era, los amorritas, un pueblo de origen semita, conquistan a los sumerios y fundan el primer imperio babilónico, cuyo gobernante más destacado fue Hammurabi, quien unificó a las ciudades sumerias y el norte de Mesopotamia. Para mantener controlada la región, impulsó el culto al dios babilónico Marduk como religión oficial y generalizó el uso de la lengua acadia. Asimismo, impuso un código de leyes único para toda la región, el llamado Código de Hammurabi, que vendría a ser un conjunto de disposiciones sobre la propiedad privada, la vida económica y la vida familiar de la población. Este código legitimaba la esclavitud. A la muerte de Hammurabi, el imperio empezó a decaer. Se dan guerras constantes e invasiones de otros pueblos, entre los que destacan los casitas, quienes usaron el carro y el caballo en las guerras. Posteriormente, llegaron los hititas, quienes empleaban armas de hierro. Mesopotamia quedó dividida en varios reinos. Imperio asirio. Este pueblo se ubicó al norte de Mesopotamia, que permaneció bajo la hegemonía de los sumerios, acadios e incorporado al imperio de Babilonia del gran Hammurabi. Posteriormente, reducido el vasallaje del imperio Mitanni de los hurritas. De este pueblo los asirios aprendieron a formar un poderoso estado militar, logrando expandirse desde su capital, Assur. Sargón II unificó Mesopotamia y Sennacherib trasladó la capital imperial a Nínive. El imperio asirio logró su mayor expansión territorial con Asurbanipal, conocido por los griegos como Sardanápalo, conquistando Siria, Palestina y Fenicia, e invadió Egipto. También mandó a construir la gran biblioteca de Nínive. El carácter cruel y métodos de terror que practicaban los asirios los llevó a tener numerosos enemigos, generando su decadencia. Nabopolassar, rey caldeo, y Ciaxares, rey de los medos, unieron sus ejércitos y destruyeron a los asirios en el año 612 antes de nuestra era. Imperio caldeo o neo-babilónico. Tras la caída de los asirios, Nabopolassar funda Babilonia, estableciendo su imperio. Fue un periodo de renacimiento para la antigua ciudad de Babilonia, que alcanzó un gran esplendor bajo el gobierno de Nabucodonosor II, quien emprendió grandes campañas militares contra Egipto y arrasó con Jerusalén.
condenando a su pueblo al cautiverio en Babilonia. Además, impulsó el desarrollo del comercio, las artes y la edificación de grandes construcciones, como es el caso de los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El imperio neobabilónico cae a manos del emperador persa Ciro el Grande en el año 539 antes de nuestra era. Desde ese momento, Mesopotamia fue convertida en una provincia del imperio persa. Organización política. Fue un gobierno de carácter despótico y teocrático. Los primeros jefes de las ciudades-estados fueron príncipes sacerdotes llamados ensi o patesi. Sin embargo, los conflictos entre estas ciudades y con otros pueblos surgieron nuevos jefes con poder militar, denominado lugal. Organización social. Era una sociedad esclavista. En la cúspide se encontraba la nobleza, representada por el rey, cuyo poder derivaba de los mismos dioses. Tenemos a los sacerdotes, que no solamente asesoraban al rey, sino que controlaban el culto. Y finalmente, la casta militar, quienes tenían la función de proteger al Estado. Todos ellos gozaban de enormes privilegios. El pueblo estaba compuesto por hombres libres, entre quienes destacaban los escribas y arquitectos, quienes sabían leer y escribir. Luego tenemos a los mercaderes, artesanos y campesinos. En la base de la pirámide social se encuentran los esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra. Es importante destacar que los hombres libres que se endeudaban también eran esclavizados. Organización económica. Los cultivos más destacados eran los cereales como la cebada o el trigo, los frutales y hortalizas. También se dedicaban a la actividad comercial. Se hacían caravanas entre el extremo oriente y el norte de África. Además, se practicaba el tráfico de esclavos. Aportes culturales. Se construyeron zigurats o torres escalonadas de 7 pisos, en cuyo pico más alto se hallaba un santuario, desde donde los sacerdotes observaban los astros. En escultura sobresalieron los bajos relieves que adornaban palacios y templos, representando escenas de guerra y caza. Esculpieron los toros alados y perros de caza, empleando principalmente piedra caliza, ladrillo y yeso principalmente. Lograron conocer y ubicar constelaciones de estrellas y 5 planetas del sistema solar. Además, consiguieron predecir los eclipses y crearon un calendario lunar de 12 meses. Este conocimiento les fue muy útil para saber el tiempo de las inundaciones y también para preparar los canales y las acequias. Dividieron la circunferencia en 360 grados y establecieron medidas de tiempo con gran aproximación a los actuales. Practicaron la numeración decimal y sexagesimal. Establecieron el palmo de 27 centímetros, el codo 49 centímetros y el estadio de 114 metros. La obra más destacada es el poema épico de la epopeya Gilgamesh, que narra la aventura del héroe sumerio acerca de un gran diluvio. La religión de Mesopotamia fue politeísta. Las divinidades eran antropomorfas y estaban relacionadas con el ciclo productivo y las fuerzas de la naturaleza. Entre ellas tenemos a la diosa Inanna, que representaba la fertilidad. Ame era el señor de los cielos. Enlil era el dios de la lluvia. Practicaron el culto a la prostitución sagrada que estaba ligada a la diosa Ishtar. La divinidad oficial del imperio babilónico fue Marduk. En tiempos de los asirios se adoraba principalmente a Sur. Los encargados del culto religioso eran los sacerdotes, que practicaban la magia. El interés de registrar datos, cantidades y operaciones matemáticas derivadas de la intensa actividad comercial surge la escritura llamada cuneiforme, porque los signos tenían la forma de cuñas o clavos grabados sobre las tablas de arcilla. El inglés Henry Rawlinson descifró la escritura cuneiforme al estudiar la roca Behistun.